Muy buenas tardes. Un saludo especial a todos quienes nos acompañan desde sus hogares en esta tarde y la presentación de la novela Anamnesis del escritor Rodrigo París. Un agradecimiento muy especial a la Librería Internacional que nos permite una vez más hacer la presentación de un libro de Uruque Editores y de escritores costarricenses en sus redes sociales. En esta ocasión el libro, como hemos dicho, Anamnesis del señor Rodrigo París, quien nació en Punta Arenas en el año 1934. Él realizó sus estudios secundarios en San José, Costa Rica, y posteriormente viajó a Europa, en donde realizó los estudios universitarios en Roma, en la Sorbona de París, en Viena y posteriormente en Estados Unidos, donde obtuvo un PhD en sociología, y ahí mismo se desempeñó como profesor en las universidades de Boston, Vassar y Texas en Arlington. Enseñó un año y medio en la Universidad Nacional en Heredia de Costa Rica y posteriormente se desempeñó como encargado de negocios de Costa Rica en Viena, Austria, y simultáneamente como representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en esa misma ciudad. Esto durante 2 años. Sirvió también como funcionario internacional en la sede de Naciones Unidas en Viena, Austria, durante 12 años, y como director general del ILANUD en San José, Costa Rica, esto durante 4 años. Ha publicado 2 libros de cuentos en la UNED y en Uruque Editores su novela Una vaga astronomía y el libro de cuentos Vértigos. Anamnesis es su segunda novela publicada. A don Rodrigo le acompaña y conversará con él Luis Diego Guillén, quien es escritor, psicólogo, científico, cognitivista y académico universitario. Él ha hecho estudios sobre los procesos históricos y socioculturales en general, y es un activista por los derechos humanos y la calidad de la democracia. Su novela, también publicada por Uruque Editores, La alquimia de la bestia, mereció el Premio Nacional de Novela y el Premio de la Academia Costarricense de la Lengua. Les dejo entonces con Rodrigo París y Luis Diego Guillén. Buenas tardes. Bueno, Rodrigo, un placer, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Conversar con un gran amigo y un gran escritor. Muchas gracias por lo de gran. Y muy honrado aquí de poder pues tener un conversatorio sobre esta extraordinaria novela Anamnesis, un proyecto largamente incubado, ¿verdad? El cual ya de años me venía comentando usted, ¿verdad? Ideas y de todo, y un proceso que, si bien se iba trabajando en otros libros, usted en paralelo lo iba llevando. Era un libro ambicioso, realmente ambicioso. He podido disfrutar enormemente su lectura, todos los que y no se necesita ser afecto a la historia para disfrutar el contenido de este libro. Yo quería introducir un poco, ¿verdad? Pues, conversando un poquito, ¿verdad? El concepto de la anamnesis. La anamnesis viene pues desde las ciencias médicas, de las ciencias de la salud. ¿Y qué es la anamnesis? Es el estudio, es el compendio en un orden cronológico, es decir, longitudinal, de los síntomas que presenta un paciente, para concluir en un análisis transversal, por áreas, es decir, vemos toda la historia y los antecedentes del paciente, y al final vemos en el aquí y en el ahora, en las distintas áreas, cómo desembocan esos síntomas. Entonces, para conversar un poco, Rodrigo, yendo más allá de los personajes, podríamos decir que este libro es una anamnesis, un historial sintomático, un diagnóstico del siglo XX. Sí, yo creo que podría considerarse eso. Es un proyecto que yo tuve desde hace muchos años, sobre todo que yo tuve la suerte de vivir 4 años en París y un montón de años en Viena. Entonces, hablar sobre las cosas que sucedían en esas ciudades era para mí como expresar lo que yo había sentido como estudiante, como joven, ahora que lo veo sobre todo desde la perspectiva del otoño, por así decir,
eh, que yo había sentido muy de cerca. Yo el día que me fui de París, en julio de 1960, me ataqué en llanto, pero así llorar, como si se me hubiera muerto alguien. Yo sabía que nunca iba a volver a vivir. Traté varias veces de que me contrataran para la UNESCO, pero no hubo forma. Entonces me quedé en la Secretaría de Naciones Unidas y ahí fue donde ya me pensioné años después. Muy bien. La anamnesis siempre tiene un fin, que es un diagnóstico, como yo les decía, y a raíz de ese diagnóstico un tratamiento. Vemos el siglo XX desfilar por los ojos de Jean-Luc Pizarro, un judío francés apátrida, primero apátrida por decisión propia, cuando él viaja por Europa, está en Austria, al final apátrida a la fuerza, donde lo expulsan en la Francia de la posguerra, es decir, se ve que no aprendimos las lecciones de la historia, lo expulsan hacia América Latina. Visto en retrospectiva y a través de los ojos del autor, ¿tiene redención el siglo XX? Yo creo que no. Ha sido el siglo más brutal en la historia, sobre todo porque ya ahí se aplica la ciencia al arte de matar. Claro. Tanto en el intento de exterminar la nación judía como todo el resto de lo que fue la guerra. Bombardeos como el de Dresden, por ejemplo, que eso lo hicieron los aliados, que entraron los bombarderos, soltaron la carga y todas las bombas incendiarias, etcétera, etcétera, y dieron tiempo a que vinieran los bomberos de todos los pueblos circundantes, y ahí le soltaron la segunda ola, ¿no? Entonces, la gente, más que morir quemada, simplemente se ahogaba, porque el fuego se llevó el oxígeno. Ese tipo de barbarie al extremo lo estaban llevando a cabo los países más civilizados, comenzando por Alemania, naturalmente, que fue la primera vez. Bueno, Alemania se había estrenado en el bombardeo de civiles en España, en la Guerra Civil Española, que es gran parte de mi primera novela, una vaga astronomía. Sí. Y todo lo que aprendieron con respecto al bombardeo en masa lo pusieron en práctica durante la Segunda Guerra, cuando trataron de domar a los ingleses, destruyéndoles la capital en una forma... no sabías en qué momento te caía una bomba. El asunto era que llegaba y sonaban las sirenas, la gente se iba a los refugios, que eran realmente muy primitivos. Y si les caía una bomba directamente, todos los que estaban ahí adentro se iban. Quiero decir, se morían, ¿no? Y por otro lado, por todas partes, los aliados en eso fueron más técnicos. Bombardearon. A mí me dijo un alemán, yo creo que exageraba, que era tan exacto el bombardeo que ellos llegaban y bombardeaban de aquí a acá, y entonces si vos al día siguiente te ponías dentro de lo que ya estaba bombardeado, te salvabas. Es probable, el bombardeo de precisión y así que dio la luz en la Segunda Guerra, es probable. Exacto. Yo creo que eso ya no sería posible. La tecnología va más allá de eso. Porque ahora, si hay otra guerra seria, yo creo que va a ser una guerra nuclear. Y es que es inevitable, porque todos los enemigos, todos tienen armas nucleares. Y el que va perdiendo va a decir, bueno, si voy a perder, me los llevo a todos conmigo.
hasta el momento hemos logrado evitar eso. El problema es los fanatismos, sobre todo los que creen que si mueren peleando van al cielo. Entonces para ellos morir no tiene el mismo significado que para nosotros, porque nosotros tenemos una alternativa que es el infierno. Y que la podemos hacer de una vez aquí y ahora, ¿verdad? Exacto. También es lo más fácil de hacer si queremos. Pues sí, el siglo XX va a pasar a la historia como un tornante, por así decir, donde, bueno, Stefan Zweig dice en su semi-autobiografía El mundo de ayer que antes de la Primera Guerra Mundial, para ser ser humano había que tener un cuerpo y un alma, pero que con la Primera Guerra Mundial tenía que tener cuerpo, alma y pasaporte. Oh, sí. Y ahí es cuando se cerraron las puertas a mucha gente. Por ejemplo, en Estados Unidos ahí es donde ya ponen cuotas esencialmente racistas, porque si eras sueco, si eras noruego, si eras inglés, si eras alemán, tenías una cuota mucho más grande de inmigrantes. En cambio antes, por ejemplo, hasta 1914, las olas de irlandeses, por ejemplo, que venían huyendo del hambre, o de judíos que venían huyendo de los pogroms y todo este asunto, entraban, simplemente les hacían una especie de examen médico, porque le tenían horror a la tuberculosis. Entonces, si no tenías síntomas de tuberculosis, entrabas. Y es más, a veces les cambiaban el nombre, porque les decían, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. No entiendo, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. Entonces, de oído, podían cambiarle el apellido a la persona y de ahí en adelante ya te llamabas diferente, pero se entraba. Y donde cayó la cortina, por así decir, fue al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue simplemente un preludio a la Segunda Guerra Mundial. Y como los gringos son buenísimos para inventar palabras, y estaba leyendo a Ken Follett y las 4 obras que él ha escrito sobre la época medieval. Ya llevo 3, me falta una, pero en todo caso, la primera fue las columnas de los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra. Y entonces escribió lo que sería una precuela, y así la llama, porque la escribe después y está narrando lo que estaba sucediendo antes del escenario de los pilares. Entonces inventaron el término, nosotros usamos el término secuela, y los estadounidenses han acuñado el término precuela. Precuela es algo anterior al tema central. Algo así como una secuela anterior. Una secuela anterior, exactamente. Si nos ponemos literales. Sí, esa es la ventaja que tiene el inglés, una increíble flexibilidad y un vocabulario muy, muy extenso. Yo creo que es de los idiomas occidentales el más extenso. Creo que son unas 700.000 palabras. Que hay que aprender de memoria. Sí, prácticamente, porque una trampa es la pronunciación, que no hay verdaderas reglas de pronunciación, como tampoco hay reglas de convertir un verbo en sustantivo o viceversa, y jugar con el idioma. Entonces lo están haciendo crecer constantemente. Bueno, pero me salí del tema. Todo esto enriquece porque es el fondo de la novela, precisamente, ¿verdad? Exactamente. Y nuestros queridos lectores, cuando lean la novela, entenderán que todo esto es fundamental para comprender el encuadre conceptual y la riqueza conceptual
del texto, ¿verdad? A mí me fascinaba esa época de lo que se llamó la generación perdida. La generación perdida. Y un nombre mejor puesto no puede Sí, haber, ¿verdad? sí, y aparentemente fue accidental. En fin, es demasiado complicado para perder tiempo, pero no fue algo que fuera realmente dirigido a eso. Era un francés hablando de la juventud francesa que no quería trabajar. O sea, tiene un origen más pedestre. Exacto, muchísimo más. Pero esa generación naturalmente, así como la figura de proa es Hemingway. Hemingway. Ajá. Hemingway, que es una personalidad complicada, tiene muchos aspectos que hoy en día lo harían terriblemente impopular, sobre todo Políticamente incorrecto, incorrectísimo, ¿verdad? y sobre todo, ¿cómo se llama? Una de las los problemas de la edad es que uno se pierde a veces. Perdón, aquí nada más, bueno, no se preocupe, interrumpo, no aguanto las ganas de interrumpir, digamos, algo que me encanta de la caracterización de Hemingway en su novela. Yo nunca me lo hubiera esperado leyendo, nunca lo hubiera pensado leyéndome El Viejo y el Mar, porque doblan las campanas, sus reportes de la guerra, que son poco conocidos, sus reportes periodísticos de la Guerra Civil Española, pero es como lo caracteriza a usted. Y yo leo, digamos, la novela, leo Hemingway, y como lo menciona el protagonista, y caigo en la cuenta de que Hemingway fue un extraordinario mercadólogo de sí mismo. Sí. Es decir, una firma de imagen pública le hubiera cobrado una millonada por mostrarlo al público como él se mostraba a sí mismo. Es decir, él fue el mejor promotor de la imagen de sí mismo, que como bien lo dice el personaje, fue la imagen que se lo devoró al final. Pero tal vez si dedicamos unas palabras a eso porque me encantó ese concepto. Es decir, yo leyendo su obra jamás me hubiera pasado por la mente eso. Sí. Bueno, para mí la mejor novela de Hemingway es Adiós a las armas. Adiós a las armas. Me parece que es la mejor trabajada. Pero en fin, cada persona tiene su idea sobre eso. En todo caso, lo que yo descubrí documentándome sobre Hemingway y sobre todo el fenómeno del barrio latino, el grupo de veteranos de la Primera Guerra Mundial en muchos casos, que se reunían todo el tiempo en los cafés de Montparnasse, ¿no? Es que era un tipo tremendamente inseguro. Y como Sí, toda la tiene gente, su lógica. sí, como toda la gente insegura, tiene que afirmarse. Y sí, era un tipo que fácilmente podía odiar a alguien que lo criticaba. Y amar por puro capricho. Sí, Es decir, él podía querer, por lo que leo del libro, querer solo porque le daba el capricho de querer. yo leí a alguien que dijo que él necesitaba una esposa para cada novela. Pero, como te decía, parece que era una persona fascinante, que tenía una sonrisa cautivadora. Exuberante es lo que dice. Exacto, pero Ajá. cuando escarbabas un poquito te dabas cuenta que era un tipo racista, machista. Y como te digo, en esta época no sería nada popular. En esta época un error sintáctico te puede costar tu reputación porque te la interpretan en la peor forma, por ejemplo. Los chistes aquellos de nuestra época, los chistes étnicos, ya son O de totalmente connotación. prohibidos, ¿no? O sea, Hemingway no hubiera tenido cabida en la época de las redes sociales. Exacto. No sé cuán flexible podría haber sido él si habría logrado adaptarse. Pero lo cierto es que él es una época. Sin embargo, me parece, por los comentarios que hace, las percepciones que hace el autor de su novela,
el protagonista de su novela, que eso de hacerse a sí mismo, de mercadearse, de construirse una imagen hacia los demás, si bien Hemingway lo lleva al extremo, lo veo muchos otros autores que el protagonista conoce. Dos Pasos, Miller, James Joyce, es decir, por la forma en que narra su encuentro muy poco simpático con James Joyce. Y yo digo, bueno, he leído el Ulises, pero no he investigado mucho a James Joyce, pero yo me digo, si como Jean-Luc, el protagonista, escribe a James Joyce, me hace mucha lógica el Ulises. O la forma tan despectiva que es casi como dándole el besamanos imperial. Exacto. Sí, sí. Podríamos decir que esas también fueron imágenes. Cardenal. Exacto, el besamanos así, que ni lo vuelve a ver y casi que es un crimen interrumpirle su lectura por tan poca cosa como presentarle un mortal de tan poca monta. Exacto. Porque casi esas palabras el protagonista ya lo hace ver. Esas no serían también hasta cierto punto imágenes construidas adrede por los propios sí, hay mucho de autores eso. para hacerse de cara a la posteridad. Hay mucho de eso en varias profesiones de ese tipo. Por ejemplo, los amigos de, ¿cómo se llamaba este tipo? Ay, Dios mío, los nombres se me van. Bueno. Vámonos al síntoma, que el paciente ya aparecerá. Que se posee de su rol, de su rol público, digamos, de una persona dura, de una persona difícil. Y entonces, en el momento en que hay público, él comienza a actuar. El juego de máscaras que mencioné. El juego de máscaras de Pirandello, ¿no? Sí, bueno, pero, ok, yo estoy de acuerdo con lo que decías, aunque no recuerdo qué fue lo que dijiste. Que eso que decimos de Hemingway, Ajá. Sí. que me encantó porque esas son las palabras de Jean-Luc, el protagonista, es decir, él fue el mercadólogo de sí mismo. Sí. Pero en cierta forma, toda esta generación perdida, los autores, yo creo que lo hacen, todo autor en cierta forma lo hace, Sí. de construirse una imagen mercadeable, Sí. potable, que puede ser inclusive construida a partir desde la más sanguinolenta de las polémicas. Sí. Entonces, por ejemplo, Miller, Dos Pasos, y ponía el otro ejemplo, James Joyce en su intratabilidad ausente, ¿verdad? Sí, y su oportunismo. Su oportunismo. Yo soy medio, ¿cómo se llamaría? Blasfemo cuando tengo que hablar de James Joyce. A mí como persona siempre me cayó mal. Yo no lo conocí personalmente, claro que Pero no. toda la evidencia apunta que no le hubiera agradado. Exacto. Y tomé la tarea de leer Ulises y no lo pude terminar. Eso suele decirse. Y eso que es un día. Sí. Es solo un día Ujú. en la vida del protagonista en Dublín, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí. Y yo encuentro que, bueno, yo no veo, por ejemplo, hoy en día, yo no soy filólogo, yo no soy experto en literatura, pero yo no veo la influencia de James Joyce en el día de hoy. Yo no la veo yo. Interesante. Yo veo, es más, una infinidad de cosas que salieron de la Primera Guerra Mundial, por así decir. Autores a menudo que aquí no se conocen mucho, ingleses, los mismos americanos. Pero yo creo que el rol que se le atribuye de ser el gran revolucionario del idioma español, del idioma inglés, yo francamente no lo veo. Podríamos decir que tal vez fue circunstancial, que en un momento de crisis de los lenguajes literarios narrativos, Sí. es una novela rompedora en ese sentido. En ese sentido, y sobre todo fue casi que la creación de la muchacha esta, la dueña de la Shakespeare and Company. Ajá. Que ella fue, Chile. exacto, ella fue la que le publicó. El personaje es histórico. Es un personaje histórico y era una profunda admiradora de él. Le ayudó
de todas formas, incluyendo en forma financiera, y al final la traicionó él, porque él le había firmado un contrato que era de por vida, por lo menos con el Ulises. Y a un momento dado, cuando ya se hizo famoso y vino una oferta mejor, simplemente le dijo, bueno, adiós, firmame aquí. y rescindimos. Y exactamente. Era de un oportunismo increíble, y esta muchacha, bueno, se moría por la novela y por él como persona. Y él pasaba horas y horas en la librería, en la Shakespeare and Company. Y el nombre era así, Shakespeare and Company. Shakespeare and Company, sí. Y el episodio del perico, es decir, del ave que cae al río y el protagonista se lanza a la muchacha y él se lanza a salvarlo, ¿eso también es histórico o es un aderezo? Yo creo. Sin ánimo de hacer spoilers, más bien deseo que haya interés porque la novela también alcanza esos momentos de humor negro, ¿verdad? Sí. Yo creo, y puede ser que me equivoque, que es idea mía, pero puede ser que lo he plagiado. Ajá. Porque la escena ahí es magistral, donde los rescatan, el gendarme francés le va a estrenar la cachiporra, porque en esa época los ríos franceses eran sagrados, sucios pero sagrados, nadie se podía tirar ahí. Y de ahí, muestra, me encanta, me parece estar viendo la escena donde los dos llenos de, así, mojados, muestran el perico salvado como la gran gracia y todo el mundo aplaude y la policía no se anima a hacerles nada. Exacto, sí. Sí, bueno, es que es muy francés. Muy francés. Y sobre todo muy parisiense, ¿no? Llama mucho la atención, digamos, es un poco antes de la mitad física del texto, pero en la cronología del texto es hacia la mitad, ¿verdad? Y tiene su contexto de humor negro también cuando el personaje va a estudiar el psicoanálisis a Viena hacia 1934, ¿verdad? Y se va en un contexto, ¿verdad?, de los padres que están contentos porque al final sienten que el hijo, bueno, para nada va a ser algo útil en su vida, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Quiero aquí rumbarlo. Pues para los que han leído, el lector lee el psicoanálisis, no es un secreto que el psicoanálisis parte de la polémica que generó en su momento, de lo que se considera un aspecto innovador, es precisamente el análisis de las pulsiones y de la represión sexual. Muy bien. Entonces Freud trabaja mucho la noción del principio del placer, de liberar la atención, y obviamente en su contexto lo enrumó mucho en el ámbito sexual, pues precisamente él creció en sociedades victorianas, o si se le puede aplicar el término a las sociedades de Europa Central, con fuertes estándares de represión y estándar, ¿verdad? Muy poca gente conoce la etapa que se llama metaanalítica, pues la tercera generación del trabajo de Freud, donde él empieza a aplicar los principios del sistema de pensamiento que él había creado para hacer análisis históricos, sociológicos, muchos muy ligados a su formación judía, por ejemplo el mito de Moisés, la figura del padre que siempre lo persiguió toda la vida y que Jean-Luc la tiene también muy marcada, ¿verdad? Y pocos conocen también de que Freud, el principio del placer, lo llevó un paso más allá. Si bien él sí se separó y dijo, no hay que ser analista o psicoanalista para estar de acuerdo conmigo, es decir, estos son conclusiones que yo saco aplicando los principios del análisis. Y él habla de que inclusive el principio del placer, que es llegar a un estado de liberación de la atención, puede alcanzar o buscar un estado absoluto, que es lograr el estado de la liberación total. O sea, no haya tensión ni nada, o sea, la nada, el estado previo a la vida. Y que esa pulsión también los seres humanos la llevamos. Y esa es la famosa pulsión de muerte. Sí. Muy bien, que Erich Fromm pues también lo plantea mucho. Erich Fromm lo plantea en términos de eros y tánatos, ¿verdad? Llama también la atención aquí, para no robar el show necesariamente, pero el mismo protagonista en un momento uno no se da cuenta hasta que él mismo reconoce que no es sino en edad madura que empieza a tener una vida sexual activa, cuando ya ha conocido todas las aberraciones del siglo XX, lo han apaleado, lo han golpeado, es decir, ha visto morir seres queridos en los precampos de concentración y de todo. Esta anamnesis
del siglo XX que usted hace, tal y como la conversamos, la hace desde una perspectiva de la pulsión de muerte. Sí, yo descubrí a Freud bastante temprano en mi vida. Yo tengo uno de esos recuerdos que son como un pequeño flash de mi infancia, en que mamá y una de mis hermanas estaban hablando y dijeron, y no sabían que yo las estaba escuchando, y una de ellas dijo, ese libro hay que esconderlo porque si no Rodrigo lo lee. Naturalmente eso garantizó que usted lo buscara con lupa y lo leyera. Y entonces, para mí, no solamente el psicoanálisis, la psicología fue como una revelación. Yo tuve un profesor en mi época, había un curso para bachillerato, en esos 5 años, en cuarto y quinto daban psicología. Mi profesor era de apellido Cascante, y yo recuerdo que él hizo su introducción a la psicología y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora, la vida me llevó por otros caminos, pero después de eso vino el asunto de Freud, porque cuando yo lo leí prácticamente de niño, no creo haber entendido mayor cosa, pero ya en cuarto año, creo que fue para la Navidad de cuarto año, que me regalaron las obras completas de Freud, las psicológicas, de la editorial Aguilar, que yo creo que ya no existe, 2 volúmenes bellísimos, y yo me pasé ese verano leyendo a Freud, y yo sigo creyendo que de todas las teorías psicológicas es la que mejor refleja la naturaleza humana. Y precisamente porque él tiene ese proceso de, como decías, de el énfasis pansexualista, por así decir, pero viene la Primera Guerra Mundial. Nosotros no la vivimos, pero no le hemos dado la importancia que tiene en el desarrollo del mundo occidental. Fue una guerra suicida, una guerra que todo el mundo quería y que rapidito, como encontramos Sin Novedad en el Frente de Erich María Remarque, la desilusión tremenda que vino porque todo el mundo esperaba estaremos de regreso para Navidad, dijeron. La guerra para terminar todas las guerras. Y era la guerra, eso después lo inventó Woodrow Wilson, la guerra para terminar todas las guerras, y no fue sino preludio a la segunda, ¿no? Pero tiene un rol importantísimo en la cultura occidental. Fue el momento en que la cultura occidental, que había llegado a su cima, digamos, o estaba en un momento importantísimo, se autosuicida. Bueno, es una redundancia, pero vale la pena para enfatizar. Porque ¿no? como bien dice usted, disculpe que lo interrumpa, me encanta esa frase. Pocas veces lo había pensado así, pero es muy cierto. Una guerra que todo quería, que todo el mundo quería. Sí. Fue una guerra adrede, es decir, todo el mundo se movilizó en plena conciencia de ir a pisotear al otro, ¿no? El asesinato de Sarajevo no fue más que una excusa. Incidental, como pudo haber sido eso, pudo haber sido otra Exacto. cosa, ¿verdad? Y el mismo protagonista lo menciona tangencialmente. Un libro que yo le recomiendo a todo el mundo es este que ya mencioné, de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Es realmente, es una especie de biografía, y creo que no se publicó sino hasta después de su muerte, porque él se suicidó con su compañera sentimental, creo que estaba en Brasil, porque consideraba que no había futuro. La Primera Guerra Mundial había sido tan destructiva que él creyó que la civilización occidental terminaría con eso. Pero en todo caso, esa es la realidad. Fue cuando el mundo occidental se asomó y vio el abismo. La pulsión de muerte.
La pulsión de muerte, exactamente. Y eso se refleja en el desarrollo de Freud en esa dirección. Y perdón, un dato anecdótico, no sé si usted sabía, y poco mundo, porque todo el mundo se centra mucho en los escritos de Freud, pero muy poca gente ha tomado en cuenta las vivencias que tuvo Freud para sus escritos. Uno de sus hijos, si no el mayor, estuvo durante semanas reportado como perdido en el frente. Y él en su correspondencia con un amigo pastor protestante, en estos momentos olvido el nombre, menciona eso como algo terrible e impactante, ¿verdad? Claro, claro. Y pocos conocen también el hecho, bueno, Sigmund Freud muere en Inglaterra, ya empezando la Segunda Guerra Mundial, pero varias de sus hermanas llegaron a morir en los campos de concentración. Sí, exactamente, porque no las pudo sacar a tiempo. No pudo sacarlas a tiempo. Ahora, él salió de Viena prácticamente obligado. Como él sale nunca, su protagonista. Exacto, él nunca habría salido de Viena. Como sale, perdón que lo interrumpa, como sale, perdón, para retomar un poco, como sale el protagonista, una parte que para mí es aberrante, es decir, lo narra muy bien usted, lo que es aberrante de la situación es, termina la Segunda Guerra Mundial, supuestamente está volviendo a la República Francia y de todo, y el protagonista es obligado a irse de Francia en un derroche de antisemitismo. Es decir, cuando el oficial le dice, ustedes, los judíos, no tienen más patria que la codicia. Eso dice, le dice el oficial, y yo cuando llegué a esa parte me dio una inmensa sensación de desmoralización, como a veces se desmoraliza uno leyendo las anamnesis de mucha pobre gente, porque dice, no aprendimos nada. Es decir, está la pulsión molestando, no aprendimos nada. El problema es que lo aprendido no necesariamente pasa a ser parte del imaginario colectivo, sí, del bagaje cognitivo. De las siguientes, exacto, de las siguientes generaciones. Pero digamos, Rodrigo, en ese caso, pero es que en ese caso venían saliendo del horror y ese oficial simboliza toda una cultura política. Eso es lo que me encanta de esa escena. Ese oficial fue víctima de ese horror. Sí. Lo hace todavía más grave. Sí, pasando por un momento, a este momento histórico ahora donde estamos, a mí me tiene extremadamente preocupado el renacimiento del antisemitismo. Claro. Y viene con exactamente las mismas características, las mismas ideas, los mismos tropos. Falta de ideas, ¿verdad? ¿Cómo era que lo decía Sartre? Decía que el antisemitismo era un cáncer, algo así, pero en todo caso, a mí me preocupa lo que estoy viendo, y lo estoy viendo, por ejemplo, en las universidades norteamericanas. Lo veo en prácticamente cada país del mundo occidental tiene expresiones antisemitas. Como si lo que ya sucedió no fuera suficiente. Es un horror ver que hay gente que niega el holocausto. Y hay otros que dicen, se lo buscaron, o sea, merecían. Que también encontramos ese mecanismo en el asunto del feminismo. La justificación de la violencia. La justificación de la violencia contra la víctima. La víctima es culpable porque se lo buscó. Desde que anda vestida de tal forma hasta Exacto. que pone grafitis, o sea, Exacto. por alguna forma, sí. Ella es siempre la víctima. Y en el caso también del judaísmo, el pueblo romaní, hay una escalada también de intolerancia hacia el pueblo romaní, los gitanos en Europa también. Es decir, estamos cíclicos. Sí, y aparentemente esos males no desaparecen. Bueno, ¿por qué? Porque Thanatos es más importante que Eros. Más importante porque es emocional. Nosotros somos productos de la evolución y por lo tanto nuestro cerebro refleja toda la evolución. Y se habla de el cerebro reptiliano, que es el protocerebro, ¿no? La parte más baja, que son las emociones. Entonces, es mucho más fácil odiar que amar. Es mucho más fácil despreciar que apreciar, ¿no? Entonces,
si está uno defendiendo a los judíos y dice, bueno, miren el aporte de los judíos a la cultura occidental, entonces te dicen, eso más bien indigna aún más a los antisemitas, porque consideran que es parte de la conspiración judía, de los protocolos de los sabios de Sion. Me encantó una frase, un autor rumano, hoy estoy que se me olvidan nombres, perdón, no estoy a la altura de la tarea, me disculpo. No te preocupes, ya vas a llegar. No, un autor rumano me encantó que decía que el libro de los protocolos de los sabios de Sion era un libro de oligofrénicos, para oligofrénicos, por cortesía de los oligofrénicos. Y yo dije, me encanta. Sí. De oligofrénicos, vamos a traducirlo en castizo, de imbéciles, para imbéciles, por cortesía de imbéciles. Sí, exacto. Ahora, muchos dirían es que nosotros estamos prejuiciados. Somos lo que nosotros llamaríamos liberales, no en el sentido económico. Liberal, sí. También. Pero es en el sentido de creer que hay una dignidad del ser humano que debe ser preservada. Como decía yo, conversando con alguien en estos días, que yo decía, cualquier acción que daña a otro y que el que la hace saca placer de eso, es prohibida, por definición, o debería ser prohibida. Ya sea el sádico, ya sea lo que sea, pero lo clásico, digamos que el nudo del asunto es que si disfrutas de matar o de hacer sufrir, perdés tu categoría de ser humano. Es antinatural. Es antinatural. O más bien, desgraciadamente, es terriblemente natural. No, es antinatural porque va contra la destrucción del pool genético de la especie, que evolutivamente la cuidamos porque es muy limitado. Hay una teoría interesante, las teorías, por ejemplo, evolutivas más recientes, hablan de que esa incapacidad, digamos, por ejemplo, nosotros decimos nosotros pensando en términos negacionistas, 50 millones de personas murieron en el Holocausto. Es muy fácil negarlo, hay mucho de perversidad y de egoísmo en eso, ¿verdad? También. Pero es muy fácil negarlo porque 50 millones en nuestro aparato cognitivo no significa nada, porque durante cientos de miles de años nuestra especie evoluciona en lo que llamamos tropa, pequeños grupos. Entonces es más fácil el vínculo directo. Y hay una anécdota famosa, no se la conoce, cuando se da el Holodomor, que es el holocausto por hambruna en Ucrania, instigado por las autoridades comunistas. Exacto, sí. Que le hacen ver eso a Stalin. No sé si ha oído la famosa anécdota, que dice, mire, es que es una tragedia, 300.000 personas muriendo. Y Stalin interrumpe al funcionario, que era un comisionado popular para alimentación, y dice, no. Una tragedia es que una chiquita con nombre y apellido se caiga en un pozo. 300.000 muertos es una estadística. Perverso, pero pienso que ilustra el punto que usted y que la novela magistralmente lo muestra. Sí. Las estadísticas no nos mueven. Murieron 50 millones, eso no existe, no es nada. ¿Conoces a este autor ruso, Vasily Grossman? Lo he oído mencionar, acuso ignorancia, no lo he leído, en transparencia, en honestidad intelectual, pero lo he oído mencionar. Vida y Destino creo que es la novela sobre el sitio de Stalingrado. Ajá. Pero tiene otra segunda que yo no conocía y que leí hace poco y cuyo nombre naturalmente no recuerdo, que es todavía mejor porque precisamente entra en ese fenómeno de la hambruna, de cómo como instrumento. En parte era ineptitud, en parte era miedo, porque no se podía reportar, cosas negativas. Adversas. Entonces lo que hacían era que inflaban. Había ciertos goles que tenían que, en términos de productividad, de producción, y si no llegaban a eso, que nunca llegaban,
entonces más bien lo sabían de pasado. Entonces crece toda una nube de información falsa dentro de la cual la muerte de los kulaks se justifica porque son ellos los responsables de su propia hambruna. Claro, hambre también pasaron los demás, porque anularon la capacidad de producción agrícola en toda una región importantísima de Rusia. Pero volviendo a Freud, como te digo, yo me considero, aunque ahora no es de moda, yo me considero freudiano, con todos los caveats que se quiera, ¿verdad? No soy fanático, ¿verdad? Pero me fascina esta idea de una dualidad de bien y mal que está en lucha constante, que remonta a la religión original persa, o Rusia, alemán, la luz y la oscuridad de todo esto. Claro. Y yo creo que precisamente el producto de la evolución es nuestro cerebro, que inevitablemente cae en eso, porque es como un edificio que está construido sobre uno anterior, que está construido sobre uno anterior, y así para atrás. Y pensemos en lo falsas que están las bases del primer edificio. Exactamente. O sea, los pisos superiores crujen horriblemente. Como lo que acaba de pasar en Miami, ¿no? Miami. Pero en todo caso, yo creo que sí, que el ser humano es un ser ambivalente. El único animal, yo creo, que mata por placer, que disfruta del sufrimiento de otro igual a él, porque la parte inferior del cerebro, que es la donde residen básicamente las emociones, carece de empatía. Sin empatía no hay humanidad. Hay que ser capaz no solamente de imaginar lo que siente el que sufre, sino de sufrir con él. Yo me he ido mucho hacia los animales. En estos momentos yo, si pudiera, montaría aquí, si tuviera el dinero, un hospital para perros abandonados y gatos abandonados y todo el resto. Y las prohibiciones, por ejemplo, yo considero que es totalmente falso etiquetar a la cacería, no aquella cacería que es para poner carne en tu mesa, sino la cacería como deporte. Llamar esa barbarie deporte es un crimen contra la humanidad. El hecho de disfrutar haber destruido a un ser humano, vos ves a veces un venado lindísimo. Una vez a mí en Estados Unidos me salió un venado. Nosotros vivíamos por unos años en un club de golf y tenía un campo extensísimo. Entonces nosotros salíamos antes de que salieran los golfistas y dábamos una vuelta completa y ese era el ejercicio del día. Y un día íbamos caminando y veo yo, como a los 75 metros, tal vez un poquito menos, un venado joven, macho, macizo, y así, viéndonos de frente. Y yo le dije a mi esposa, mira, cojamos porque se nos tira encima. Y yo lo sentí porque era obvio pero es, para mí matar un venado, ese venado parado ahí que parecía una estatua, para mí eso es una barbarie. Es como meterle fuego a una pintura de Miguel Ángel o de Picasso. Yo en eso no tengo problema con la modernidad, tengo más problema en lo que es poesía moderna, porque para mí si no rima no es poesía, tiene que ser tomando un camino paralelo. Yo creo que el idioma es un fenómeno profundo, es lo que define todo el universo del que vive en ese idioma.
De ahí la importancia de aprender, verdaderamente aprender otros idiomas. Pero me perdí. Es parte de... Es parte de la vejez. Todo bien. Es parte. No, lo rico de conversar es hacer disquisiciones. Esto no es perderse. Sí, es hacer disquisiciones, es ampliarse. Sí. Y como dicen los ingleses, ¿verdad? Let's go with the flow, wherever it goes. Exacto, sí. Vamos con el flow, como Sí, dicen los sí, jovencitos. sí. Por cierto, aquí la literatura inglesa yo creo que es poco conocida. Por ejemplo, aquí se conoce a Aldous Huxley, pero Aldous Huxley es ya prehistoria, ¿no? Pero escritores contemporáneos ingleses hay muy pocos que Muy conocemos. poco Yo he descubierto algunos. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta muchacha? Ay, Dios mío, apellido Lively. Como Lively. Ken Follett es una excepción. Ken Follett, esa es una excepción, sí, que se ha vendido millones. Y que llegó a ser conocido sobre todo por las adaptaciones a la pantalla de los pilares de la... Yo no sabía que se había sido... hecho una. Me interesa retomar aquí, perdón, y aquí sí me interesa escucharlo a usted, es decir, directo desde la fragua de la cual salió el libro. Cuando el protagonista llega a la isla caribeña gobernada por esa dictadura implacable, a ejercer de psicoanalista en un régimen que lo bendice, pero es un régimen que atropella sexualmente y que atropella a nivel vital, es decir, viola y mata. Es decir, en ese caldo de cultivo donde burbujea Eros y Tánatos, y no diré Eros porque el Eros era para los matones del régimen, dudo mucho que los pobres que les satisfacieran la pulsión lo vieran muy eróticamente. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué lo llevó a escribir ese contexto? Me llamó la atención porque maravilloso, es decir, todo el contexto europeo y de todo, y de repente esta persona está con una identidad distinta en una isla caribeña de opereta, es decir, la clásica dictadura vergonzosa de opereta cruel y despiadada, que todo el mundo, sin necesidad de ver el nombre, ya sabe a cuál dictadura se refiere, pero estimados lectores, ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta, ¿verdad? Con lujo de detalles, magistralmente narrada, ¿verdad? Yo necesitaba alguna forma de sacar a Jean-Luc de Europa. Y leí la novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que es lo mejor que yo he leído extraordinaria sobre ese fenómeno. Y entonces, pero fíjate que yo no menciono el nombre en ningún momento, es una isla del Caribe que obvio cualquier contemporáneo tiene que saber que es la República Dominicana. Bueno, lo dijo aquí, ¿verdad? Pero la idea era no decirlo, pero es la potestad del autor, ¿verdad? Sí, yo creo que bueno, es muy interesante lo que decías, que es ese caldo de brujas en que se expresa sobre todo Tánatos. Y yo creo que el Eros que se manifiesta ahí, que es de los matones, es un Eros ya teñido por Tánatos, poseído por Tánatos. Entonces, es la peor mezcla que te puedes imaginar. Sí, porque, perdón que lo interrumpa, la escena donde Jean-Luc es llevado a presencia del dictador es alucinante. Es decir, usted la narra con una voy a hacer un neologismo, no sé si conjugo bien la palabra, pero la escena usted la escribe con una magistralidad alucinantemente tenebrosa. Es decir, yo me pongo ahí y yo siento la intimidación, Sí. donde, es decir, este es el Dios que si quiere aquí mismo dice, yo muero. Exactamente. Un poder absoluto sobre vida y hacienda. Él le quita lo que, si alguien tiene un negocio. Exacto. Y quiero decir, y no es que los tiranos, y no estoy defendiendo a los tiranos, no es que
digamos que tengan cosas buenas. Pero la descripción que usted hace es de una tiranía sin ningún rasgo redentor. Nada. Sí, decía porque una tiranía sin ningún rasgo redentor. Quiero ser claro, no es que las tiranías tengan rasgos redentores per se, pero le pongo un ejemplo. Por ejemplo, amigos paraguayos míos me hablaban de Gaspar Rodríguez de Francia, que es un dictador aislacionista, pero me reconocían cosas de él. Me decían que había fortalecido Paraguay, con su política de autarquía y de todo. Pero aquí lo que vemos es destructividad y maldad pura. Maldad pura, sí. Sí, tiene que ser Trujillo mismo, aparentemente tenía un profundo problema psicológico. Y Jean-Luc, el miedo que tenía era precisamente que el otro le dijera: quiero que me traiga. Porque Sí. en el momento en que salía el monstruo, Nadie vivía para contar. nadie vivía para ver. Como el rostro de Dios, nadie vive para ver. Exacto, sí, sí. Esa fue una de las razones por las cuales yo escogí eso, porque, bueno, todas las demás dictaduras tienen más bien, son más bien cómicas. Trágico. En el caso de Trujillo no hay nada que reír, no hay nada gracioso, no hay nada que uno diga, mira qué vacilón. No, es maldad químicamente pura, como decías vos. Y yo creo que más bien, bueno, lograron matarlo, pero ¿cómo les costó? Y lo que se vino después. Lo que vino después, el sitio donde le tiraban a los tiburones. Sí, porque uno llega a la conclusión de que la verdadera dictadura no fue Trujillo, fue el trujillismo. Y eso siguió por años atormentando la sociedad dominicana. Sí. Y eso es lo que el protagonista capta muy bien cuando se le llena la consulta, ¿verdad? Psicoanalítica, con la bendición del tirano. Con la bendición del tirano, sí. No, por ejemplo, en un momento dado, cuando él lo llevan para que lo conozca el otro, dice: me di cuenta de que me estaba ahogando, porque dejó de respirar. Tal era el miedo que el monstruo, ahí sentado arriba, tomándole el pelo a los curas. Ahora ya tienen a alguien que los va, que les haga que les va a hacer competencia. la competencia. Horrible, esa escena uno siente la angustia en carne propia. Sí. Entonces él se queda mudo por un momento y dice, respiró haciendo algo y deja de respirar. Se le olvidan lo fisiológico básico. Exacto, sí. Y en conclusión, no vamos, como dicen nuestros chiquillos de ahora, a hacer spoiler. Me interesa el retorno de Jean-Luc a Francia. Y me interesa el concepto de que él mientras va en el tren y se va acercando a París, una imagen liberadora para él es pensar en su lápida. Porque Jean-Luc nace y muere con el siglo XX como es el siglo XX. Tiene 6 años para la Primera Guerra Mundial, que es cuando se considera que empieza el siglo XX, y tiene más de 80 años a fines de la década de los 80, en vísperas de la caída del muro, que es cuando se considera que realmente termina el siglo XX. Realmente él más que la anamnesis es el testigo. Es un siglo de 80 años. Es un siglo de 80 años y él es el siglo de 80 años que es el siglo XX. Sí. Esa lápida como elemento liberador, porque poco podríamos pensar que, pucha, una lápida es mi liberación. Sí. ¿Por qué la pone usted ahí? ¿Qué lo llevó a considerar que ese es el elemento que a él le da la paz? Yo enseñé en la Universidad de Boston. Y en esa universidad yo creo que la mayoría de los estudiantes son judíos. Entonces yo tuve la oportunidad de conversar con muchos judíos y le tengo una enorme simpatía y respeto a un pueblo sufrido, abusado y que ha hecho una contribución a la civilización no se puede ni siquiera decir muy importantes, es más que eso, más que importante, más que decisiva. Entonces, el hecho de que a él le pusieran un nombre que incluye Israel y
la tribu de los levitas, que era una de las y pretenden hacérselo pasar por un insulto, los exacto, tontamente, ¿verdad? En cambio lo estaban más bien halagando. Y entonces, bueno, él se llamaba Jean-Luc Pissarro, pero había pasado una parte muy importante de su vida como Israel Leví. Entonces, bueno, él no podía renunciar a esa parte de su vida que apareciera, que en alguna forma apareciera en su tumba ¿cómo diría yo? Sus raíces más profundas. Sobre todo que él era originalmente un judío asimilado y que veía con cierto desprecio a los judíos de Europa Oriental que llegaban a Viena. Hasta que ve las matanzas en Viena. Exacto. Pero hay algo más que dice la lápida. Hay una frase más que para mí es muy significativa. Y no quiero spoiler, pero me gustaría hacerlo para que el lector llegue a esa parte y haga el análisis. ¿Cómo se define él así? Aparte de su judeidad, de su herencia judía, él se define por algo más, algo que él hizo. Luchador de la resistencia. Él se reivindica como una patria que lo rechazó. Podríamos decir, yo me puedo equivocar con mi lectura para concluir, que aquí más que reivindicarse con la patria, digamos, de hacer las paces con la patria, podríamos decir que él hace las paces con la humanidad. Fui parte de la resistencia para luchar contra la monstruosidad del nazismo, para defender a la humanidad más que defender un país. Sí, exacto. En ese sentido, más que judío, ser humano. Y podríamos decir en ese sentido que la anamnesis da un tratamiento, porque ese es el sentido, dar un tratamiento. Si el siglo XX es un gigantesco sinsentido, como usted lo menciona a lo largo de toda la novela, volver a la humanidad es la cura. Sí, lo que pasa es que no es una cura permanente. No hay conquistas Vivimos permanentes. Constantemente dando el salto atrás. Entonces replanteo. Estar retornando permanentemente a la humanidad es la cura. Sí. Hacer el esfuerzo. Lo que nos hace humanos es la capacidad de empatía con los animales. Cuando yo veo un perro que sufre, lo siento yo, y hasta se me salen las lágrimas. Esa es la esencia de la humanidad. Esa es la esencia de la humanidad. Identificarse con la vida, que es el fenómeno más asombroso del universo. En toda lo increíble que es el universo, que ni siquiera es pensar en el tamaño del universo a partir de nuestro tamaño, es como uno que ha vivido de un sueldo toda la vida, imaginarse el presupuesto de los Estados Unidos, que solo el de defensa son 700.000 millones de dólares. No tiene el menor sentido para uno esa cifra. Porque, ¿qué es 700.000 millones de dólares? Eso en defensa. Además está todo el resto. Entonces, ¿qué es la vida? La vida, y es que uno la ve por todas partes. Ves que se rompe el pavimento, y en esa fractura, en una semana, aparece la vida, por todos lados. Estamos rodeados. Yo aprendí ciertas cosas. Yo aprendí a apreciar el ballet de las golondrinas en la tarde, al caer la tarde. Aprendí a apreciar el vuelo de los opilotes arriba, que es algo diferente, pero también de una increíble belleza. Y aprendí que no solo los seres humanos son mis hermanos, que toda la creación en cierta forma, que uno es parte de eso, y que es lo mejor que tenemos, la posibilidad de sentir con los demás, de sufrir cuando uno ve que alguien o algo, un ser viviente sufre.
Esa es la enseñanza que nos deja Anamnesis. Entonces acerquémonos a esta novela que nos va a llevar también por el camino de la pérdida de la fe en la humanidad por momentos, pero que al final eso nos va a demostrar, ¿verdad? Volver a esa naturaleza fundamental, ¿verdad? Y hacer ese ejercicio de retornar constantemente a la humanidad, ¿verdad? Don Rodrigo, como siempre, un extraordinario placer. Yo le agradezco profundamente a Uruk y a Oscar que me hayan acogido y hayan publicado mis balbuceos literarios. Muchas gracias. Bueno, ha sido una maravillosa presentación y les agradecemos a todos quienes nos han acompañado por medio de las redes sociales de la Librería Internacional, su participación, su presencia, su atención, y nuevamente le agradecemos a la Librería Internacional. Les recordamos que el libro Anamnesis y otros libros del catálogo de Uruk Editores se encuentran a la venta en la Librería Internacional en distintas de sus tiendas, en varias de sus tiendas, y les invitamos a que se acerquen a conocerlos, verlos y adquirirlos, porque estamos seguros van a disfrutarlos mucho. Buenas noches, muchas gracias.